Hola, queridas mujeres, bienvenidas a una nueva entrevista de la Cumbre Online La Mujer y la Vida, en la que estamos explorando cómo cuidar lo más importante que tenemos, que es la vida, nuestra vida. Yo soy Sonia Herrero y soy la fundadora de la Cumbre. En esta entrevista tenemos con nosotras a Vanessa de Alessandri. Ella es investigadora y socióloga asociada al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina. Y ella ha venido a hablarnos de un tema que yo cuando lo descubrí me impactó mucho, que es la crisis del cuidado. Vanessa, gracias por sacar el tiempo y estar aquí con nosotras, compartiendo toda la sabiduría, que sé que es muchísima. Entonces, muchas gracias. Esa voz, Sonia. Vanessa, para ti, ¿qué significa cuidar la vida? Cuidar la vida. Bueno, a mí, como el primer punto para entrarle al tema, es que lo que me interesa es pensar a la vida no en abstracto, sino en concreto, o sea, sino cómo vivimos juntos, el modo en que vivimos juntos. Y si me preocupan los cuidados es porque creo que el modo en que hacemos sociedad está poniendo la vida en riesgo. Estamos poniendo en riesgo la naturaleza, que es la condición de posibilidad para sostener nuestra vida como especie, y las otras formas de vida, las formas de vida no humanas de las cuales dependemos para poder vivir en sociedad. Y estamos entre nosotros y nosotras viviendo mal. O sea, son muchas las personas que no reciben los cuidados que necesitan, y hay muchas personas que podrían brindar cuidado y no lo están brindando a la altura de lo necesario. Y en ese sentido me parece que son muchas las personas que no tienen las oportunidades ni los recursos necesarios para vivir una vida valiosa, para vivir una vida disfrutable, una vida que merezca ser vivida, cuando en rigor, en sociedad, nuestras sociedades logran producir los recursos necesarios para que esto sea posible para todos. Entonces, desde ese lugar, pensando que la vida está en riesgo, es que me interesa pensar los cuidados. Y en relación a esto que me preguntabas de qué significa para mí en lo personal cuidar la vida, bueno, obviamente tengo muchas inscripciones identitarias como cualquier persona. Soy mujer, soy mamá, soy pareja, soy amiga, formo parte de la comunidad del sur global. Pero bueno, acá entiendo que estoy como socióloga, básicamente como socióloga, y en ese sentido lo que yo intento hacer a través de mi trabajo profesional es ofrecer herramientas y producir conocimiento para hacer visible el lugar que ocupa el cuidado, el valor del cuidado en términos de reproducción de la vida en sociedad. Y entonces en ese sentido lo que trabajo yo como profesional dentro de la institución en la que trabajo es la idea de intentar colocar el cuidado en el centro de la agenda pública y las agendas de los gobiernos, en esto, para avanzar en esto que Tronto llama la sociedad del cuidado, o sea, una sociedad en donde el cuidado sea el eje estructurante de nuestras prácticas y nuestras relaciones sociales. Así que, por ese lado. Y Vanessa, cuéntanos esto de la crisis del cuidado. ¿Qué significa? Y sí, estamos viviendo una auténtica crisis del cuidado que con todos los acontecimientos de estas últimas semanas queda en claro de qué se trata. Básicamente un poco lo que te decía antes, ¿no? Que el cuidado podemos definirlo como esa actividad que las personas orientamos y destinamos a sostener la vida, hacer que la vida humana y las otras formas de vida sean posibles y no desaparezcan. Y la expresión crisis de cuidados alude a que hoy por hoy la reproducción, la continuidad de la vida en sociedad está en riesgo. O sea, actualmente el sostenimiento de la vida no es un principio que estructure a nuestras sociedades, sino que por el contrario, los principios que estructuran, direccionan y orientan las relaciones sociales atentan contra la vida en sociedad. Y en este punto me interesa un concepto que trabaja Silvia Federici, que ella lo que dice es que dentro de sociedades con un capitalismo tan desarrollado como en el que estamos, la capacidad de cuidar es considerada como si fuera un recurso natural,
que básicamente ofrecemos las mujeres es algo que está ahí, que es infinito y que va a estar siempre. Y lo que nos está mostrando nuestra vida actual es que claramente esto no es así, que la vida está en riesgo y que si no la cuidamos, que puede llegar a desaparecer o a precarizarse de tal forma que vivir sea algo realmente muy difícil para muchísimas personas. Mm. Entonces vuelvo a la idea de esto de el cuidado no es el eje que estructura nuestra vida en sociedad. Y a esto alude la idea de la crisis de los Y cuidados. eso, Vanessa, Sí, creo que tenemos que dale, ir dale, dale. un poquito más despacito para las que Dale, no dale, dale. sabemos, ¿no? Dale, dale. ¿Qué significa exactamente? Tú dices, si la vida está en crisis, no estamos poniendo el cuidado en el centro, pero ¿qué significa eso? A ver, Concretamente, por ¿no? ejemplo, ¿en qué En se mi vida expresa? normal, en tu vida normal, en una vida de una mujer normal, ¿qué significa? A ver, en formas en que se expresa esta crisis de cuidados. O sea, ¿en qué lo vemos? Lo vemos en la crisis ecológica, es la forma más visible, ¿no? O sea, necesitamos de la naturaleza para sostener la vida en sociedad, para sostener nuestra reproducción como especie, básicamente. Y nuestra forma de producir, nuestra forma de organizarnos, nuestra forma de trabajar, en vez de estar orientada a cuidar esa condición de posibilidad para que nuestra vida sea posible, atenta contra ella. ¿Sí? El consumo, ¿no? Por ejemplo, El de consumo, consumimos sin exactamente. mirar que eso no es inagotable, ¿no? Y entonces eso es no Exacto. cuidar, ¿no? El Eso consumir sin exacto. reflexionar, sin... Exacto. Y el producir, el modo en que se produce, o sea, en realidad nuestra sociedad está más orientada a cuidar el proceso de producción que no necesariamente está alineado con la reproducción de la vida, que a cuidar la vida. ¿Sí? Cuando decimos poner la vida en el centro es que es pensar cómo producimos esos alimentos que comemos, esos bienes que utilizamos, de tal forma en que la vida sea posible y que las personas podamos tener una vida disfrutable. Entonces, en ese punto es donde se ve, es una de las manifestaciones de la crisis del cuidado. Después otra manifestación es la forma, o sea, la particularidad de que las personas que cuidan, en forma remunerada o no remunerada, o sea, las personas que cuidan a otras y reciben salarios por esa actividad que realizan, dentro de esta sociedad son las personas que reciben salarios más bajos, son las personas en las que trabajan en las condiciones más precarizadas. Entonces ahí tenemos, eso nos está queriendo decir algo. Y después tenemos el cuidado no remunerado, que es la mayor parte del cuidado se realiza en los hogares, es el que los hogares aportan a la sociedad. Ese cuidado no es reconocido, es como decía antes, una actividad que se considera que es inagotable, que está ahí, que no necesita ser protegida a través de leyes laborales, a través de políticas específicas que les permitan a los hogares cuidar. Y esa actividad que se realiza en los hogares mayormente la hacen las mujeres. Y esa actividad muchas veces dificulta y condiciona la posibilidad de hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, trabajar en forma remunerada. O sea, esa es algunas expresiones, algunas de las formas en que se expresa esta crisis del cuidado. Claro, y ahí también una cosa que cuando yo estoy investigando para la cumbre, que también o sea, que yo no la había pensado, y es que al entrar la mujer en el mundo laboral, o sea, nosotras dejamos de cuidar tanto. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi madre nos cuidaba, ella era ama de casa y nos cuidaba. Yo dejo de ser ama de casa, tengo un trabajo, claro, y ahí dejo un vacío en el cuidado de Exacto. mis hijos, ¿no? O mi madre ha cuidado a todos mis abuelos también, yo no sé si lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, y ese Exactamente. vacío, ¿quién lo está llenando? Y ahí, cuando yo lo entendí, dije, wow, ahora entiendo esa tensión que se genera, ¿no? Es que hemos dejado ahí un vacío que nadie lo está llenando y que es invisible Exacto. muchas veces. O sea, yo no lo había visto, por ejemplo, ¿no? Que había ese vacío ahí. Exactamente. El tema ahí es que hubo, digamos, el cuidado hay que resolverlo, es un problema social, o sea, es una realidad social, no nos podemos escapar del cuidado. Durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años,
la atención de las personas que tenían dependencia, o sea, como los chicos chiquitos, como las personas, los adultos mayores, como las personas con discapacidad, nosotras como mujeres estábamos llamadas o asignadas a proveer ese cuidado. El tema es que en términos de desigualdades de género, ese mandato de cuidadoras lo que hizo fue que solamente podíamos hacer eso, ¿sí? Entonces hay otras actividades valiosas para el desarrollo de nosotras como personas y que son valoradas socialmente, que eran obstaculizadas justamente por ese mandato de cuidar. Entonces, esto que a veces llamamos como vacío, que decías, dejamos ese vacío y eso es bueno, ¿sí? Eso es lo que produce la crisis, dejamos ese vacío porque queremos igualdad, porque estamos luchando por la igualdad para participar en la vida pública a la par de los varones, ¿sí? Y eso es un derecho. Entonces, en ese sentido, ese vacío es un vacío de un orden que por suerte empezó a crujir, y que tenemos que celebrar, o sea, es una crisis que tenemos que resolver de otro modo que no recaiga exclusivamente sobre los hombros de las mujeres. Sí, claro, claro, a mí lo que me sorprendió, o sea, yo no estoy, obviamente yo no quiero volver a llenar ese vacío, pero a mí el ser consciente de que hay un vacío, de que en realidad estamos teniendo hijos pero sin tener el tiempo para cuidarlos como queremos. Y esta pregunta, ¿no? ¿Y quién hace todo eso ahora? Ah, vale, instituciones, pero entonces es ser consciente de que hay un vacío y que lo tenemos que llenar entre todos. No es que la mujer tenga que volver, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ese vacío? Y esos cuidados que son invisibles. Exacto, Sí. exacto. Eso que decís me lleva a algo que está pasando, que es interesante, y es que en cuanto las mujeres nos empezamos a correr de ese rol exclusivo de cuidadoras, este vacío que vos mencionás, es porque empezamos a hacer otras cosas, ¿sí? Y en ese otras cosas, esas otras actividades generalmente remuneradas que empezamos a hacer, empezó a quedar en claro que el trabajo ese de cuidado que realizábamos, esa actividad de cuidado que realizábamos sin remuneración, es también trabajo, y que ese trabajo hay que reconocerlo y hay que distribuirlo colectivamente. O sea, como decías recién, la idea no es llenar ese vacío que dejó el corrimiento de las mujeres volviendo a ese orden patriarcal, sino alcanzar una mejor distribución de ese trabajo de cuidados entre varones y mujeres, y fundamentalmente entre mercado, Estado, comunidad y familias, ¿sí? O sea, ahí hay un problema, esa es la crisis de cuidados que hay que resolver con una mejor distribución de ese trabajo de cuidado, porque el cuidado es un trabajo, ¿sí? Que demanda muchísimos recursos, entre ellos mucho tiempo, mucha energía y muchos recursos, muchos bienes. Sí, Lo que estoy viendo también, o sea, al escucharte también me queda como más claro que las mujeres estamos mucho más perjudicadas por esta crisis del cuidado. Primero porque somos nosotras todavía las que ese vacío lo intentamos llenar, y segundo también por lo que tú decías, las profesiones de cuidado muchas veces las hacen mujeres, entonces somos nosotras las que estamos menos pagadas. Y eso también para mí una vez fue decir, es verdad, ¿por qué vivimos en una sociedad en el que un jefe o una jefa de una empresa que está produciendo a lo mejor, no sé, cosas que no son tan útiles, que incluso son tóxicas, ¿por qué esa persona está ganando como 500 veces más o muchas más que una enfermera o que un maestro? O sea, ¿por qué vivimos en una sociedad así, no? Claro, está muy profundo en el capitalismo, no sé cómo vosotros lo veis o cuáles son las propuestas que hacéis, porque yo a veces cuanto más me meto en esto digo, es que habría que cambiar la sociedad, no sé ni cómo se llamaría esa sociedad, ¿no? Sí, bueno, ahí, digamos, a ver, cómo decirlo simple. Claramente, cuando te digo que lo que hace falta es una mejor distribución de el cuidado de la dependencia, el cuidado de la vida, finalmente en algún momento de la sociedad, a la que solemos llamar estado de bienestar, se distribuyó, digamos, el Estado de alguna forma se responsabilizó de parte de la reproducción social, ¿sí? Pero a través de políticas vinculadas con garantizar ingresos, garantizar servicios,
garantizar, digamos, que el trabajo sea protegido, que haya licencias para cuidar, ¿sí? Un conjunto de políticas que de alguna forma cuidaban la reproducción de la sociedad. El problema de ese esquema es que se apoyó en un orden de género en donde las mujeres tenían que cuidar, ¿sí? Ahora, en este momento del desarrollo del capitalismo, todas esas políticas están desapareciendo, ¿sí? Entonces están dejando todo lo relacionado al cuidado totalmente desprotegido, ¿sí? Entonces la idea es repensar esas políticas que habíamos entendido que eran necesarias para poder sostener la vida en sociedad con perspectiva de género, en donde que no se apoye solamente en las mujeres cuidando, sino que permita una mejor distribución entre varones y entre distintas, varones y mujeres y entre distintas esferas de la vida social, como te dije, Estado, mercado, comunidad y familias. Entonces, la propuesta que hacemos desde CIPEC y que hacemos quienes pensamos estas cosas, tiene que ver con esto que llamamos un sistema integral de cuidados, que son políticas de ingresos, de tiempo y otros servicios que permitan una mejor distribución del cuidado entre todos y todas. Entonces, Vanessa, yo ya me imagino que debe ser muy complejo y nosotros no tenemos mucho tiempo, pero a lo mejor de forma simple, para que nos la podamos al menos empezar a imaginar, ¿no? ¿Cómo sería una sociedad del cuidado? O sea, la sociedad ideal, imagínate que hubiera un gobierno que aprobara todas vuestras propuestas, que ahora Argentina, que ya sé que no va a pasar inmediatamente, pero imagínate que dijeran, vale, hacemos todo lo que nos habéis recomendado y entonces, ¿cuál sería el resultado? Es que yo creo que ni nos podemos imaginar, ¿no? Todo lo que cambiaría. Una sociedad con el cuidado en el centro. El cuidado en el centro implica, dicho así como con algunas pinceladas, por donde arranca es por las maternidades deseadas, o sea que cada mujer, cada varón, cada persona que quiere cuidar sea producto de una elección, ¿sí? O sea que la maternidad, que las personas que lleguen al mundo lleguen siendo deseados y lleguen en contextos de responsabilidad y de recursos para cuidar, en un contexto que permita que puedan ser cuidados y puedan recibir cuidados de calidad, y que cuidar no signifique la única opción para las personas que cuidan. Entonces empezaríamos por ahí, si hay que empezar por algún lugar, pensar una sociedad en donde las personas que lleguen al mundo sean bienvenidas, sean bien acogidas, ¿sí? Y digamos, nosotros lo que sostenemos es que las familias, los hogares son en este momento son una realidad, son quienes proveen la mayor parte del cuidado que reciben las personas, y en ese sentido lo que hay que hacer es proteger y fortalecer esa posibilidad de cuidar. ¿Con qué? Con políticas que refuercen y posibiliten que cuiden bien. Y acá vuelvo a lo que te decía anteriormente, o sea, hace falta dinero para poder cuidar, para comprar alimentos, para comprar abrigo, para sostener una vivienda, mantener esa vivienda en funcionamiento. Entonces, donde el mercado y el Estado se responsabilicen y sean conscientes que esos trabajadores que trabajan en sus empresas y dentro del Estado están también cuidando, y en ese cuidado están haciendo un aporte sustantivo a la sociedad y protejan esa actividad. Eso por el lado del cuidado familiar. Por el lado un momento, Vanessa, para que yo lo pueda entender. O sea, sería como, no sé, si yo soy madre y decido trabajar menos en la empresa donde estoy trabajando, que eso fuera posible, o sea, que yo pudiera llegar y decir, yo quiero trabajar 5 horas, 4, 3, y eso se respetara, pero me pagaran igualmente, ¿no? Exacto. Los tiempos para cuidar, que se respeten los tiempos para cuidar, ¿sí? O sea, que se respeten y que se financien también, o sea, que se pague, que una mujer no deje de ganar el dinero que ganaba antes porque ahora está cuidando, ¿no? Porque eso se vería como una contribución a la sociedad, y las empresas también lo tendrían que financiar de alguna forma, ¿no?
Exactamente, o sea, esto que mujeres y varones, o sea, que se permita una mejor conciliación entre lo que es la vida familiar y lo que es la vida laboral, y que cuidar no implique un obstáculo para poder desarrollar otras áreas de la vida, ni para varones ni para mujeres, y que trabajar en forma remunerada no sea un obstáculo para cuidar, o sea, que sea en ese sentido un ida y vuelta. Eso por el lado de los hogares, ¿sí? Ahora, también por el lado de más macro, ¿sí? Que esto que vos decías, hay empresas que están produciendo algunos bienes, algunos servicios que atentan contra la vida, sí, contra la naturaleza, ¿sí? Son tóxicas, son nocivas, ¿sí? Y eso, digamos, es necesario repensarlo en clave de cuidado. La producción de alimentos para todos, la producción de servicios de cuidado, ¿sí? Servicios de apoyo al cuidado como los centros de desarrollo infantil, las escuelas. Bueno, eso tiene que tener prioridad por sobre la producción de otros bienes y servicios que no son tan necesarios para la reproducción de la vida. Y eso es pensar una sociedad de cuidado, una sociedad en clave de cuidado. Entonces, por ahí iría Entonces la sería algo cuestión. como, o sea, que es imaginario, ¿eh? Pero yo me estoy imaginando, digo, guau, imagínate que hubiera un departamento en el gobierno que antes de crear una empresa dijera, vale, Se esto evalúe. contribuye a la sociedad, esto es bueno Exacto, para la sociedad, y si es que sí, se puede, y si es que no, no, por mucho dinero que esa exactamente, empresa pueda llegar a generar, ¿no? Solo se da exactamente, permiso a empresas y a proyectos que cuidan la vida, ¿no? Madre mía, o sea, exactamente. sería, claro, sería... Sería fantástico. Y el tercer punto, Mm, tiene que ver con el valor que le damos al trabajo de cuidado, o sea, que las condiciones laborales en las que ejercen su actividad las personas que trabajan en el cuidado remunerado esté a la altura de cualquier trabajo bien pago y reconocido dentro de la sociedad. O sea, esa es el lugar que le estamos dando a los y las trabajadoras del cuidado es un indicador muy preciso del valor que le estamos dando al cuidado en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, una mujer en esa sociedad de algún día, esta que nos estamos imaginando, que ella misma en su vida pone el cuidado en el centro? ¿Cómo sería el día de esa mujer? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo viviría? Primero, lo primero que se me aparece haciendo esta imagen, pensando esto, es que haya diversidades, o sea, que haya libertad y que haya posibilidades para elegir libremente. Y eso implica condiciones materiales de vida que lo permitan, ¿sí? Entonces va a haber mujeres pensando solamente en mujeres, ¿sí? Va a haber mujeres que van a querer ser madres, va a haber mujeres que no van a querer ser madres, y eso está buenísimo, y eso no implica no cuidar, por ejemplo, o sea, cuidamos de múltiples formas, eso también me parece que es importante destacar, o sea, una mujer comprometida con una sociedad del cuidado es una persona que prioriza justamente el cuidado en todas sus formas. Y es una persona que tiene libertad para elegir qué tipo de vida quiere vivir, o sea, de qué quiere trabajar, a qué quiere dedicar su tiempo, a quién quiere dedicar sus recursos. Es una mujer, una persona que está alineada con cuidar la vida en todas sus formas. Sí, hay una forma que ha salido mucho está saliendo mucho en las entrevistas de la cumbre, que igual no sé tú como socióloga, que vosotros miráis como más como la imagen en general, ¿no? De la Ujú. sociedad, pero lo que sale mucho en esta cumbre es la falta de autocuidado, ¿no? Porque tú dices, bueno, hay Claro. que cuidar la vida en todas sus formas. Y muchos ponentes de esta cumbre han dicho, claro, el primer paso es cuidarte a ti, porque si yo no me estoy cuidando a mí, no puedo cuidar a nadie más, no puedo cuidar la vida. Y no sé esto cómo lo veis vosotras también, ¿no? Este cambio que al final es personal, porque si yo me cuido a mí o no, no hay Sí, ninguna política que me lo está diciendo, soy yo la que no, decido, ¿vale? Me tomo un tiempo para mí, no me lo tomo. ¿Eso cómo lo veis exacto. vosotros? ¿Tú cómo lo A ves? ver,
Ay, son muchas preguntas muy Claro. complejas tratando de decirlas rápido. A ver, este orden patriarcal en el cual las mujeres quedamos responsabilizadas del cuidado tiene un componente muy perverso, y es que es la abnegación. O sea, cuidar supone cuidar para el otro y no cuidarnos a nosotras. O sea, pareciera que quienes cuidan no pueden a la vez cuidarse a sí mismas. Esto es parte de un orden, no es un síntoma psicológico de las O mujeres, sea, que sino esto que nos lo han enseñado, lo digamos. aprendimos, lo Ujú, aprendimos, somos, digamos, es una forma de pensar el cuidado bastante nociva para cuidar al otro y para cuidarnos a nosotras. Entonces, ujú, en ese sentido, en este mundo ideal que estamos imaginando, todos nos cuidamos a nosotros mismos y cuidamos a los otros, y además, cuidarnos a nosotros mismos es una forma de cuidar a los otros. ujú. El imaginario, digamos, la imagen tradicional de la mujer patriarcal, cuidadora, digamos, es una mujer que después exige a cambio. O sea, el sufrimiento de la Ujú, persona que cuida, vista desde la persona cuidada, no es buen cuidado. ¿Sí? ujú, Entonces, el autocuidado es parte intrínseca a digamos, a esto que estamos imaginando, a un buen cuidar. ¿Sí? ujú, Entonces, ahí me parece súper importante lo que traes, o sea, el autocuidado como parte de cuidar bien. ujú, Y ahí el riesgo que yo veo como socióloga es, yo creo que sí hay prácticas individuales que tenemos que, digamos, ser conscientes de estas prácticas y de lo que tenemos que hacer para contribuir a una mejor sociedad, pero en términos sociales, los cambios sociales son colectivos. Entonces, esos cambios que queremos producir, me parece que tenemos que también, o sea, ujú, pensarlos en nosotros, pero también pensarlos colectivamente, y tenemos que encontrar formas de colocar digamos, esos cambios que tenemos que hacer como sociedad ujú, en la agenda pública. ¿Sí? O sea, la salida del patriarcado me parece que es colectiva, estoy convencida que es colectiva, y que digamos, los cambios individuales no necesariamente por sumatoria se transforman en cambios sociales. ujú, Entonces me parece que esas dos cosas siempre tienen que estar en diálogo. ¿Sí? Hay una práctica colectiva que tenemos que ujú, recuperar, ujú, y es central no perder de vista este ujú. punto. Sí, y para mí son las dos, ¿no? Ahora también escuchando, como que escuchándote me queda más claro que es social, pero al menos para mí yo siento que tiene que ser, yo entiendo y yo lo empiezo a aplicar en mi vida y desde ahí me organizo, ¿no? Como nosotras somos tu Mujer Salvaje, somos un grupo de mujeres, Exacto, hacemos esta cumbre y desde ahí busco el impacto social y el impacto colectivo, exacto. pero no desde las autoridades lo tienen que hacer, las políticas lo No, tienen que hacer, porque así es como estoy esperando y no pasa, ¿no? Y es que no va a pasar. Tiene que venir de exacto, nosotras en colectivo, digamos. Bueno, yo así exacto. lo veo, no sé, como... Sí, no, lo ves exactamente lo que, o sea, comparto, coincido con lo que estás diciendo. O sea, es algo muy propio además del feminismo, ¿no? O sea, es difícil pensar mujeres que por lo menos nos consideremos feministas, que no haya habido previamente una transformación individual y una revisión de nuestras prácticas individuales y de nuestra vida como personas en el mundo, ¿no? Entonces, ese diálogo, esa transformación individual que después te une a otros, y es una búsqueda que uno tiene para estar con otros y pensar ese cambio social que estamos promoviendo, es clave. Y eso, o sea, hablar de cambio social, tal cual decís, no implica tirar la pelota afuera y pretender que sean otros, autoridades, quienes lo van a resolver, sino politizar, o sea, politizar desde el lugar que nos toque, o sea, produciendo conocimiento, juntándonos y haciendo visible esto que queremos decir, desde incluso los afectos, o sea, todas aquellas cosas que nos unen, que nos vinculan, porque el cuidado tiene una particularidad, y es que no se puede, es un concepto relacional, no se puede pensar solo individualmente. El autocuidado sí, pero el cuidado nos vincula a otros. Entonces es una práctica intrínsecamente colectiva que nos invita a juntarnos con otros y otras para pensar qué hace falta para construir esta sociedad del cuidado. Mm.
Wow. Bueno, Vanessa, me fascina escucharte, además tantos temas. Bueno, alegro. Está acabando el tiempo también. Eh, un par de preguntitas más para antes Dale, de... dale. Una es, ¿qué le dirías a una mujer que nos está escuchando y que le mueve esto que estás diciendo y dice, vale, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Porque muchas veces tenemos esto de, claro, yo sola y cambiar el mundo. ¿Qué le dirías a ¿No? esa mujer? Bueno, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? A ver, iniciar, yo empezaría por donde yo empecé básicamente, que es por repensarnos, o sea, o sea, estos, muchas veces el sufrimiento, o la frustración, o el vivir mal y los síntomas y la forma en que se exprese, nos atribuimos las causas de ese sufrimiento como si fuera algo que hacemos mal, algo porque no somos lo suficiente y demás. Bueno, hacer una lectura de género de nuestras propias vidas, hacer una lectura desde el lugar de un feminismo del cuidado, que es lo que finalmente sostengo, y desde ahí juntarse, o sea, juntarse, compartir experiencias, reconocer en otros y en otras que levanten esta bandera, ese camino, tener paciencia, somos todas personas tratando de ser mejores y cometemos errores en el camino, pero fundamentalmente lo que diría es la salida del patriarcado es colectiva. ¿Sí? Y juntarse en los espacios para iluminar esas nuevas formas de pensar la sociedad y de pensar una mejor vida juntos y juntas. O sea, hay una frase que a mí me guía mucho, que me parece, es un poco fuerte, pero me parece muy interesante, y es esto de pensarnos como las nietas de las brujas que no lograron quemar, ¿no? Recuperar esa experiencia del pasado de sabiduría alrededor del cuidado y alrededor de la vida, y sentir que hay una continuidad, que lo que estamos tratando es de recuperar esa experiencia para hacer una sociedad mejor. Wow, cuántas cosas. Me llevo mucho y sí que es verdad que en mi proceso también ha sido así, ¿no? Salir de esa abnegación de la que tú hablabas, de ese sacrificio, de decir, no, yo esto ya no lo compro más, ¿no? Yo eso ya no lo quiero más. Y buscar a otras mujeres que están en esa búsqueda también de cómo queremos vivir, ¿no? Yo puedo elegir cómo quiero y desde ahí el movimiento colectivo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo con esta cumbre también. Vanessa, si solo les pudieras dejar una frase a las mujeres que nos están escuchando, esta es la pregunta más difícil para muchos ponentes, como una, con todo lo que sabes, ¿no? ¿Cuál sería esa frase? Y así voy a volver a lo mismo. Primero, pensate a vos misma, o sea, hace una revisión de vos misma, juntate con otras, juntate con otros, y trata de transformar tu vida transformando la vida de todos juntos, o sea, básicamente juntarse. O sea, juntarse, encontrarse y encontrar en el cuidado esos vínculos que nos unen y nos hacen una mejor sociedad. Iría por ahí. Ha sido más una frase, ¿eh? Ha sido más, bueno, un concepto. Pero como eres socióloga, te lo paso. Puedo juntarse. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de vuestro centro también por este trabajo de investigación de años. Vanessa me estaba contando antes, ¿no? Que son más de 3, 4 años de investigación de todos estos temas, muchas veces invisible también, ¿no? Hasta que puede salir un producto, puede salir un vídeo, una entrevista. Así que mi agradecimiento a ti y a todo el equipo también por este gran trabajo. Bueno, muchísimas gracias a vos y nos vemos en un rato en la cumbre. Y a todas vosotras, queridas, gracias por habernos escuchado hasta aquí y ya sabéis que nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto.